Lo hablábamos recién, el fin de semana subimos de la trágica noticia de la muerte del exjugador de Nacional, Santiago Morro García. Se trató de un caso de autoeliminación, por lo menos es lo que hasta ahora queda claro. Su cuerpo fue hallado en su apartamento con un disparo en la cabeza. ¿Cómo impacta cuando alguien es conocido, ¿no? Cuando es una figura pública, digamos? Conocido en distintas, en todas sus acepciones, en el entorno, o conocido por ser una persona pública. Es ponerle cara de alguna manera a esto que en realidad es algo que sucede muchísimo en nuestro país. Seguro a muchos les sucedió que alguien cercano haya terminado con su vida, pero también seguro que a muchos no, por suerte. Entonces para esos a veces es el primer acercamiento a esto que verdaderamente es trágico, ¿no? A ver, todavía no hay datos del 2020, año que se puede presumir tendrá algún cambio en la tendencia, pero ya en 2019 los datos eran bastante preocupantes. Mirá, cada 3 días un joven se suicida. Cada 3 días. Claro. Es un guarismo que supera la cantidad de muertes por accidentes de tránsito, por ejemplo. Si pasás raya. En 2019, 723 suicidios y se compara ese guarismo con el de las muertes provocadas por accidentes de tránsito, como veníamos hablando recién, sumaron 422 en el mismo periodo. O sea, la diferencia es abismal. No es el doble, pero está ahí. Exacto. Y los deportistas no están exentos, digamos, de esta situación y casos como el del Morro son de alguna manera una llamada de atención. Por eso es que nos ponemos en contacto con el psicólogo deportivo Cristian de los Santos, a quien le damos las buenas tardes. Cristian, bienvenido a Vespertinas. Buenas tardes, gracias por la invitación y poner un poco de luz en estos temas que nos convocan a todas y a todos, ¿verdad? Totalmente. Bueno, en principio sobre este caso puntual, ¿cómo te cayó, digamos, obviamente la noticia? Obviamente mal, pero ¿cómo la recibiste? ¿Qué conocías al Morro? Contanos. No, personalmente no. Obviamente que como todos los que hacemos al mundo del deporte, sorprendido y consternado a la vez. Con el transcurso del día, el otro día, bueno, era cierto, sí, que lo que empezaba a aparecer en las redes, bueno, se confirmó pronto. Entonces, bueno, ahí uno desde su lugar empieza siempre a reflexionar cosas que van más allá, por lo pronto, en el título que ustedes le ponen en esta pequeña nota, ¿no? Entre si el cuerpo y mente es lo único que habría que abordar por lo pronto, y si no, es algo que trasciende, como hablamos el año pasado, a nivel de la violencia, si no es algo que tal vez atañe a todo el mundo, al mundo social, ¿verdad? Claro, ahora en cuanto al deporte, a veces la competitividad extrema, digamos, el hecho de no mostrar debilidad, ¿no hace mella en la persona o en tomar alguna decisión? Podríamos decir que sí. De hecho, el sufrimiento como tal socialmente siempre como ha tendido a ser ocultado, ha tendido a no ser abordado de la manera debida. Y esto ya me refiero incluso a políticas públicas, ¿verdad? Pero sí que me parece que el deportista, sobre todo tal vez acá en Uruguay, el jugador de fútbol, con el folclore que el entorno lo acompaña, sí que está expuesto, y eso por lo pronto lo pude evidenciar en el momento cuando estuve en Peñarol, sobre todo con el Cebolla, con el Lolo, con el Mota, o sea, con las figuras. Son mucho más que un jugador de fútbol, están expuestos prácticamente, yo hago una reflexión de algo así como que están expuestos a todo la miseria y las frustraciones sociales, sí, en cuanto casi que estas personas se convierten como depositario de todo eso. Cada vez que hay un partido de fútbol, el periodismo, los hinchas, el propio club, todo el mundo reclamándole o depositándole una cantidad de expectativas que habría que tener demasiada fortaleza, sumado después a lo que la vida íntima de esa persona conlleva, ¿verdad? Pero un jugador de fútbol, no olvidemos que siempre está expuesto a destratos, a insultos, a extorsiones, amenazas. Y bueno, ese tal vez sea un poco el lado más hostil que tiene el fútbol. Si bien nos puede dar muchas alegrías, pero bueno, también tiene su lado más hostil. Y tal vez desde este lugar, desde esta persona,
desde el morro y desde el deporte sea un llamamiento social para poder hacer hincapié en algo que a Uruguay lo afecta hace 30 años, porque esos números que ustedes bien compartían no son una novedad. Esto viene creciendo década tras década. Incluso ustedes manifestaban que se suicida 1 cada 3, pero esos son adolescentes. En realidad, hasta el 2019, según datos de Presidencia, en Uruguay se suicidan prácticamente 2 personas por día, en el cual 80% son hombres, 20% mujeres aproximadamente, pero bien ustedes decían, transcurrido el año 2020, hay una ONG que creo que se llama Ser Libre, está haciendo un seguimiento y ya el guarismo había aumentado a 2,4. Entonces, es como bastante alarmante el hecho de siempre creer que, como bien tú decís, a veces uno tiene que tolerar cosas y hacerse fuerte en el camino, ¿verdad? Cristian, quiero preguntarte, recién yo hablaba de una cifra que encontré de FIFPro, que es una organización, de que el 40% de los futbolistas, por lo menos en varios países, han sufrido depresión o sufren problemas psicológicos. Vos, que estuviste en Peñarol y que obviamente también trabajaste con otros equipos, ¿cómo la viste de adentro? ¿Qué trabajo hay frente a esto? Porque hablas de jugadores grandes, el Cebolla, pienso en otros también, en otros cuadros nacional, cuadros grandes que reciben una presión intensa. ¿Quién juega con los jugadores? ¿Me explico? ¿Quién ayuda? ¿Qué parámetros hay? Bueno, es una buena pregunta, porque tanto acá en Uruguay hay algunas buenas experiencias que se vienen realizando en algunos clubes, pero son muy pocos, o inclusive en la selección, ahí está trabajando también en las juveniles, psicólogo colega Alex, y algunas experiencias tanto en Liverpool como en Nacional, pero creo que no solo las instituciones deportivas, sino el común general entiende que la participación nuestra ahí adentro es como vinculada al alto rendimiento, ¿verdad? Como a la mentalización, a la mentalidad ganadora, a trabajar con la motivación. Sí. Y por lo pronto, en mi experiencia personal, puedo decir que no se hace hincapié a fondo. Y esto no solo atañe a las instituciones deportivas, sino, insisto, me gustaría invitar a este coloquio a que trascienda un poco el mundo deportivo, porque es un flagelo social, ¿verdad? A veces, sobre todo también en círculos que son muy machistas, sobre todo, ¿verdad? Hablando específicamente en el mundo del fútbol, es como que es esto, ¿no? Hay que a veces evitar o esconder, o no se habla del sufrimiento, y uno no puede estar obligando a veces al deportista a que se abra a hablar de intimidades que tal vez trasciendan a lo que es la institución, al local deportivo. Tal vez entiende personalmente que nosotros no estamos ahí para que podamos hablar de Cristian. eso. Sí, obviamente uno a veces puede identificar, pueden haber señales, sí. Y es ahí cuando nosotros tendríamos que derivar, porque no vendría a ser competencia de un psicólogo deportivo hacer una psicoterapia con un jugador de fútbol dentro de un club. Claro. Pero sí que todos los que estamos en torno al deporte, desde el utilero, desde el cuerpo médico, desde familiares, deberíamos estar un poco más atentos a veces a esas señales que nos dan. A veces son fáciles, a veces son un poco más difíciles de encontrar, pero sí que, insisto, es un flagelo histórico esto. Ahora, Cristian. Y bueno, a partir tal vez de esta consecuencia, podríamos ver si los clubes se pueden interesar un poco más a fin de esto, porque sus integrantes están expuestos desde la presión que ustedes manifiestan, ¿verdad? El hecho de ser una figura pública, tienen como una carga mayor. Y insisto, hay que tener semejante fortaleza para tolerar cosas que son propias del mundo del fútbol. Esto no tiene que ver exclusivamente con Peñarol y Nacional, ¿verdad? No, vale. A distintos niveles hay distintos, como una distinta cosmovisión ahí funcionando. Cristian, todo esto sumado a una sociedad y en un país en donde, o sea, saliendo un poco de lo deportivo, que también lo decías,
en donde hablar de depresión no es fácil, en donde reconocer que uno puede tener depresión, no importa hombre o mujer, peor en el hombre, pero también en la mujer, también es complicado, y en donde siempre se tuvo la concepción de que no había que hablar del suicidio por esta cuestión del contagio colectivo. Esto también afecta, es momento de empezar a replantearnos un poco cómo estamos abordando estos temas, de cambiar el paradigma. Está buenísima la pregunta, porque en ese sentido era algo que tenía preparado para compartirle con ustedes como a modo de reflexión. Insisto en esto, esta creencia que hay de hablar del tema que podría generar una epidemia mayor o incrementar ese número de suicidios, es un tanto desacertada, porque podríamos hablar que depende del foco con que se mire la cuestión. En este sentido, insisto, que tal vez podríamos hablar de este tema, pero desde un lugar no tan tabú, sino un tema más educativo. Obviamente que ahí la ambición sería ya llevar esto a un plan de mediano o largo plazo, que excedan los planes de gobierno, porque esta cuestión de los números, como digo, ya tiene 30 años. Entonces, esto debería ser una política nacional en cuanto a sistema de salud y políticas de educación, que podamos hablar en cómo saber pedir ayuda. Bien lo decían ustedes, que a veces el hecho de no manifestar el sufrimiento que uno está padeciendo o no tiene conocimiento de cómo hacerlo, a veces no tiene en el entorno a alguien que le pueda apuntar, ¿cómo estás? Es una pregunta a veces que puede ser tan redundante para muchas personas. Es muy potente que alguien le pueda preguntar cómo está, porque ahí es cuando alguien lo puede habilitar a poder contar el malestar que está teniendo. Sí, pero en lo que a mí refiere, y algunos profesionales de la salud también consideramos, debería hablarse mucho más, como lo estamos hablando ahora nosotros, de una manera más responsable, porque si no, en definitiva, no tenemos una educación ni familiar ni tampoco educativa. Y a veces cuando nos vemos transitando una situación de esta, en la intimidad, ya sea por algún familiar o algún amigo, prácticamente no sabemos ni cómo abordarla en la prevención o después en el tratamiento del sufrimiento de los que quedan por el fallecimiento de esta persona, ¿verdad? Ahora, vos hablabas hace un ratito también de a veces señales que no son claras y que uno, como compañero, como amigo, capaz que no detecta nada. Y también por el otro lado, hay como casi que un diagnóstico generalizado de toda esa ansiedad. O estás estresado, ¿no? El estás estresado es como bastante común en cualquier patología. La respuesta a todo. La respuesta a todo, ¿verdad? Y a cualquier tratamiento, es por estrés o es por la ansiedad. ¿Y no será que a veces hay que profundizar un poco más para encontrar las causas reales de por qué esa persona se está sintiendo mal? Es cierto. Y de hecho, podríamos decir que esto también a modo personal, pero quiero creer que está habiendo un movimiento más positivo en cuanto a estos espacios, a la posibilidad de poder hablar de esto. Hay mucha información también en Internet. Están habiendo algunos planes de contingencia a nivel del sistema de salud, pero aún así, como yo les manifestaba, que a veces podemos advertir esas señales, créanme que a veces es muy difícil. Yo en mis años de consultorio he tenido más de 2 y 3 casos de tener que trabajar con familiares por este motivo, y prácticamente para esa familia fue casi que indescifrable encontrar alguna señal a veces. Pero por lo pronto quedémonos con que sí hay algunos portales, hay algunos programas que empiezan a ver, pero me parece que todo tiende más a un plan de contingencia, ¿no? La iniciativa podría llegar a ser una sociedad socialmente funcional en el sentido de poder prevenir esto desde mucho antes, ¿verdad? Cristian, para terminar también, creo que está bueno, ¿no? Un mensaje para esa persona que capaz que está deprimida. Desde tu posición. Que la está pasando mal. Y claro, en un momento complejo, ¿no? Porque también la pandemia, esto es extra pandemia, pero también esta situación tampoco ayuda. Y que muchas veces, gracias a tu trabajo, capaz que tenés alguna herramienta más que nosotros, ¿no? Sí. O alguna herramienta más que está en la casa mirando. Está clavado que en esto no hay recetas, y obviamente un consejo puede quedar en eso.
pero seguramente puedas decirle algo que está bueno, ¿no? Si ayudas a alguien, sea Claro, positivo. claro. Seguro que sí. Ahí un breve paréntesis, ¿verdad? Contextualizar la situación del morro. En Argentina, este tema de aislamiento se vivió mucho peor que acá, ¿verdad? Entonces, a veces podemos dar cuenta que no solo a veces tener todos esos bienes materiales nos pueden ayudar. Una persona en encierro, en aislamiento, realmente puede despertar nuestras peores emociones, ¿verdad? Nuestras peores oscuridades. Pero en su defecto, si pudiéramos a poder aconsejar a la población, a la escucha que está del otro lado, es realmente animarse a hablar. A veces, y sí, pero es redundante, pero a veces es el driver, es esa llave que puede sacarnos de esa idea, porque tendríamos que entender que a veces una persona llega a tomar una decisión como esta, no porque en realidad viene mal de un par de días o una semana. Esto es un estado existencial de manera permanente, una tristeza profunda, que su mente se denomina como una trampa mental que funciona a modo de bucle. Entonces tiene un registro emocional permanente, sumido en la tristeza, y ese registro emocional, por ende, nos lleva siempre a tener pensamientos que van de la mano con ese tipo de emociones, ¿verdad? Pero si acaso por un momento pudiera tener una leve idea de poder pedir ayuda, que realmente se animen, o tal vez no solo dirigir este llamado a esas personas que se sienten a veces afligidas, sino un llamado al entorno, que estamos descubriendo, viendo que mi entorno, un familiar, un amigo, lo estoy viendo un tanto distinto, se está aislando, tiene algunas conductas que antes no tenía, como conductas compulsivas, abuso de alcohol, empieza, por ejemplo, a veces a escribir cosas en las redes, como a modo de anuncio. Entonces, el llamado sería como para todos, no solamente para la persona que se siente afligida, que obviamente va a ser la contención va a ser clave, porque a veces también ha estado muy de cerca la farmacología en torno a este tema, pero no es para todos los casos, ¿verdad? A veces una persona precisa de un abrazo, claro, precisa sentirse útil, precisa que alguien sienta que le corresponde, ¿verdad? Y seguramente los tenga. Lo que pasa es que esa persona cae en la idea de que no. Pero bueno, un poco como invitar a las personas en este minuto, ¿no? ¿Verdad? Sí. A animarse, porque no hay otras muchas maneras a veces tan como fáciles para encontrar que una persona en ese estado a veces se anime como tal. Por lo general son los familiares que piden ayuda, ¿verdad? Cristian de los Santos, psicólogo deportivo. Muchas gracias, Cristian, por estos minutos y bueno, vamos arriba. Gracias a ustedes por hacer hincapié en estos temas y bueno, con gusto como siempre. Un abrazo.